Hola, ¿cómo están? El atentado al premier de Eslovaquia, Robert Fico, enciende las alertas sobre un plan mayor. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué se habla de una guerra civil? Analicemos hoy los escenarios con nuestros expertos. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa e identificar a esta nación europea. Eslovaquia, ¿una grieta en Europa? Identificamos a este país con los colores de su bandera, la República Eslovaca, ubicada en Europa Central, cuya capital es Bratislava, miembro de la OTAN desde el año 1999 y de la Unión Europea desde el año 2004. Ha encendido luces del debate político en el continente, pues el primer ministro Robert Fico, el que ven en sus pantallas a través de esa fotografía, ha dado opiniones distintas a esa línea hegemónica que emiten las élites europeas. Fico ha sido ministro en los periodos 2006, 2010, 2012, 2018 y volvió al poder en octubre del año 2023 con un porcentaje del 23.3% de los votos frente a ese 17% de los candidatos europeístas y con el partido Dirección Socialdemocracia. Ahí tenemos por ello el logo en nuestro mapa, destacándose por sus tintes ultranacionalistas en su narrativa. También ha expresado las pocas posibilidades de que Ucrania gane el conflicto militar. No ha estado de acuerdo que ese país ingrese a la OTAN ni de enviar más armas al régimen de Kiev. Además, ha sido señalado en el mundo de estar cansado del gobierno de Volodymyr Zelensky y se ha opuesto al régimen de sanciones que emprende Occidente contra Rusia. Pero, ¿qué ha sucedido en ese atentado contra el premier de Eslovaquia? Aquí lo vemos reseñado. Hay información de las investigaciones que además siguen su curso por el atentado al premier Fico. Se abría una segunda hipótesis, con propiedad, de que el hombre que intentó asesinar al premier podría haber actuado con más gente, aunque las primeras informaciones se dieron en torno a que el sospechoso era un lobo solitario. ¿Será así? Una de las preguntas que tendremos hoy en el mapa. Hay que identificar también que Fico fue herido de gravedad, como ustedes ven en las imágenes, el pasado 15 de mayo, cuando salía de una reunión del Consejo de Ministros en la ciudad de Handlova, al noreste de esa nación. Queda aproximadamente a 200 kilómetros de la capital, lo hemos identificado allí de color naranja. Tras 5 disparos fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia y su equipo informaba que el estado de Fico ya no es una amenaza a su vida, pero todavía se mantiene en cuidados intensivos. Hay que señalar que el detenido, que responde además un ciudadano eslovaco de 71 años, podría enfrentar una pena entre 25 o cadena perpetua por el intento de magnicidio contra el premier Robert Fico. De esto y más vamos a conversar con nuestro experto, analista internacional, el profesor José Antonio Ejido. Nos acompaña en directo para el mapa. Qué gusto tenerlo con nosotros. Paola Pérez lo saluda, profesor Ejido. ¿Qué hay que entender de Eslovaquia? ¿Qué hay que entender de lo interno de la política de este país para de alguna manera poder entrañar cuál ha sido el impacto de este intento de magnicidio contra el premier Robert Fico? Sí, muchas gracias, Paola y Telesur, por la invitación. Mire, Eslovaquia sufre desde el año 1989 las consecuencias de una contrarrevolución que restauró el capitalismo contra la opinión y el deseo de su población. Y además disolvió el país federal socialista al que pertenecía Eslovaquia, y también Chequia, Bohemia y Moravia eran parte de la República Socialista de Checoslovaquia, uno de los estados socialistas de mejor nivel de vida, con mayor tradición industrial. El país fue disuelto y Eslovaquia, podemos decir que con el capitalismo, es un estado fallido. El político más importante, más famoso, más querido por el pueblo eslovaco se llama Robert Fico, que en ese momento de la contrarrevolución
que Wikipedia le llama la revolución de terciopelo, pero eso no es verdad. Él era un militante del Partido Comunista de Checoslovaquia y un funcionario del Ministerio de la Justicia de este país. Fico, tiene 25 años, se incorpora a un ala del antiguo Partido Comunista de Checoslovaquia que fue prohibido, socialdemócrata, pero con la particularidad de que este nuevo partido al que perteneció Fico y del que fue también un dirigente muy importante, jamás renunció a las conquistas del socialismo científico y además manifestó amplia nostalgia por las conquistas sociales, políticas, culturales, institucionales que le aportó el largo periodo de construcción socialista. Eso es lo que molesta a tanto el imperialismo europeo, occidental y norteamericano, que han pretendido hacer de lo que fue el campo socialista una nueva tierra de colonización y de saqueo, como se ha visto ahora mismo con Ucrania, que se ha convertido en un peón y una marioneta. Entonces, Fico es un importante político porque siempre ha estado apoyado por una mayoría de la población de Eslovaquia que, como dice además el semanario norteamericano Político, siente amplia nostalgia, como le digo, por el socialismo. Él ha sido 4 veces elegido por sufragio universal primer ministro, ha creado un partido que es el más importante del arco parlamentario, el partido Smer Socialdemócrata. Es realidad que se ha adaptado al capitalismo, pero hay un partido comunista más pequeño que le da pleno apoyo. Entonces, Fico, expresando la opinión de su población expresada en un reciente sondeo, encuesta publicada, su referencia nada menos que por Le Monde de París, que es un órgano pro-occidental, ha dicho que el 51% de la población de Eslovaquia entiende que la guerra de Ucrania es responsabilidad de Occidente y de los norteamericanos y no de Rusia. Entonces, Fico gana las elecciones a primer ministro porque promete y ofrece romper toda ayuda militar al régimen golpista marioneta de la OTAN de Kiev, nacida del golpe reaccionario de Maidán del 2014. Y eso es lo que él ha cumplido estrictamente, y eso ha llevado a muchas ganas y voluntad de venganza de la política, digamos, de los políticos pro-yanquis, piti-yanquis, se diría en Venezuela, eslovacos, que los hay, de la nueva burguesía, de la prensa comprada por la derecha, de la prensa occidental y también de la Comisión Europea, que amenaza con sanciones a Eslovaquia. Además, ha habido elecciones presidenciales porque, a diferencia de, por ejemplo, Venezuela, no es un régimen presidencial, sino que opera la política, es el primer ministro, y la presidencia tiene una función más o menos simbólica. También la presidencia la ha ganado un aliado de Fico, con esta socialdemocracia, vamos a decir de izquierdas, vamos a decir antiimperialista, que busca que se encuentre una solución de paz y de negociación para terminar con la matanza de Ucrania. Y para redondear la indignación de los medios imperialistas contra el pueblo eslovaco y sus legítimos representantes, el primer ministro Fico, desde finales del 2023, prácticamente desde octubre del 2023, se ha opuesto a la política de Israel de masacrar a la población palestina de Gaza, ¿no? Uno de los dirigentes aliados de Fico ha visitado la embajada de Palestina, de la Autoridad Nacional Palestina, y ha reiterado esta posición, que es la de Fico. Y para terminar de redondear la indignación, hay el número 2, vamos a decir, del partido de Fico, se llama Smert en eslovaco. Es un hombre que se reivindica del marxismo, pero además se reivindica del Che Guevara. Y esto es importante saberlo. El comandante Ernesto Che Guevara, antes de sus operaciones militares guerrilleras en Bolivia y en África, tuvo un periodo de clandestinidad de preparación donde
en la República Socialista de Checoslovaquia. De manera que este hombre, que además es vicepresidente del Parlamento eslovaco, reivindica al Che Guevara, reivindica la posición que tuvo el socialismo checoslovaco de apoyar a la revolución encarnada por el Che Guevara. Y es un hombre que lo primero que hizo al ser elegido vicepresidente de la Asamblea o del Parlamento eslovaco es quitar la foto de la anterior en el cargo de derechas y poner una foto del Che Guevara, de Ernesto Che Guevara. Usted puede comprender que a los medios reaccionarios les ha molestado mucho esta posición, han creado un clima de asfixia, de presión inaudita, que ha terminado en este atentado, que ya se verá con el tiempo si es una conspiración o por lo menos la mayoría de la gente con sentido común. Por ejemplo, el presidente de Chequia, que es el antiguo otro componente de la República Socialista de Checoslovaquia, ha dicho que este clima de odio y de violencia es el que ha conducido al atentado, ¿no? Sí. Ahora va a haber elecciones al Parlamento Europeo. No parece que vaya a haber una guerra civil. Lo que sí hay es la voluntad de los medios de la Comisión Europea, de la OTAN y de los pitiyanquis europeos de evitar que crezca lo que está creciendo, que es el ejemplo de Eslovaquia, sus autoridades y el pueblo eslovaco, que se oponen a la guerra de la OTAN, que quieren la paz en Ucrania y que quieren la paz en Europa. Profesor Egido, este punto creo que es clave ante las declaraciones que usted decía. No creo que ocurra una guerra civil. Pero ¿por qué se lanza estas declaraciones el ministro de Defensa de Eslovaquia al apuntar este escenario que podría también ser contraproducente ya a la existente tensión que existe en el país? Mire, recuerde que en Europa del Este, en esa zona del mundo, en el antiguo campo socialista, ha habido un antecedente de asesinato de un jefe de Estado, y fue en la antigua República Socialista Yugoslava de Serbia en 1999 o 2000, cuando fue capturado el presidente Slobodan Milosevic, que se había resistido a la invasión agresiva de la OTAN que desmembró el territorio serbio y que fue encontrado muerto casualmente en una celda de una cárcel de La Haya, ¿no? Ese es el anterior precedente de magnicidio, un intento de magnicidio contra un presidente del este europeo. Es una situación muy grave, y la manifestación a la que hace alusión usted, el ministro del Interior, expresa la gravedad de la situación, el peligro que corre el país, lo que no va a impedir la unidad del pueblo eslovaco, que ha hecho, vuelvo a repetir, primer ministro, que es el cargo ejecutivo más importante, 4 veces al antiguo militante del Partido Comunista, Robert Fico, que además en enero de este año, 2024, acompañado de este amigo admirador del Che Guevara, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional y del líder del Partido Nacional Eslovaco, estuvieron rindiendo homenaje en el cementerio de Bratislava al último presidente de la República Socialista de Checoslovaquia, Gustav Husak, un hombre muy querido por el pueblo checo y por el pueblo eslovaco. Él era nacionalmente eslovaco. Otro elemento de indignación para el neofascismo que está empujando los medios reaccionarios de las potencias occidentales, OTAN y Unión Europea. Pero esto expresa también la voluntad política de la mayoría del pueblo eslovaco, que se va extendiendo a Serbia, a Croacia, a Hungría con sus características. Incluso Austria reafirma su neutralidad y su oposición a la guerra de la OTAN contra Rusia, ¿no? Y esto expresa una opinión pública creciente. Hace poco leía, 1/3 de la población de Polonia, cuyo gobierno es pitiyanqui, se opone a la guerra contra Rusia. Y en estas tensiones, yo estoy convencido que la opinión pública y el sentir de los pueblos que vivieron y que tienen nostalgia del socialismo o no, como el caso de Austria, este sentimiento anti-OTAN va a crecer en toda la región. Eso preocupa mucho, y tal vez quieren amenazar a esos pueblos con este atentado criminal contra el primer ministro Robert Fico. Una estrategia más de los países miembros de la OTAN que
realizan un avance al este de Europa con posturas como estas que además atizan ese discurso de odio peligroso con los resultados que vemos también en Eslovaquia. Agradecer al profesor José Antonio Ejido, como siempre, por su análisis que comparte con nuestra audiencia aquí en El Mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web de Euronews. Se está titulando de la siguiente manera. Lo colocamos en la pantalla de El Mapa. La Unión Europea prohíbe la difusión de propaganda rusa a 4 medios de comunicación. Este es parte del cerco mediático. Los medios de la Unión Europea en el punto de la mira. 3 de los medios señalados, RIA Novosti, Izvestia, Rossiyskaya, Gazeta, son en parte propiedad del Estado ruso, dice esta información, o están bajo su control, así lo define. Pero Voice of Europe es una empresa neerlandesa que cotiza en bolsa y tiene su sede oficial en un pequeño pueblo en la provincia de Brabante. El medio está en el centro de una amplia investigación en curso sobre las acusaciones que se habría pagado a legisladores en Europa para que difundiesen propaganda del Kremlin. La empresa de noticias afirmaba ofrecer noticias sin censura de Europa y del mundo y recientemente, en marzo, habría realizado entrevistas individuales y debates con diputados en el ejercicio del Parlamento Europeo, emitidos desde Bruselas y Estrasburgo. A finales de marzo, las autoridades checas anunciaron que habían desarticulado una operación rusa de influencia a través de Voice of Europe, alegando que se habían realizado transacciones financieras a cargos electos del Parlamento Europeo y de los parlamentos nacionales, según reseñan estos medios checos, que citan a funcionarios de los servicios de inteligencia. Las acusaciones afectan a políticos de Alemania, Francia, Polonia, Bélgica, Países Bajos y Hungría. ¿A qué estrategia responde este movimiento? Esta es la libertad de expresión de la Europa. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Ven ustedes en esa imagen la sede de la Comisión Europea en Bruselas. Ahí justamente funciona. Y a estos 8 candidatos que van a elecciones para la presidencia de esta Comisión Europea. Los comicios se celebran entre el 6 y 9 de junio. Están convocados a las urnas más de 370 millones de ciudadanos europeos. De izquierda a derecha vamos a revisar quiénes están. Valiru Gilecki del Movimiento Político Cristiano Europeo, Walter Bayer también está allí a la izquierda, Marie-Ange Strax del Partido Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, Nicolas Schmid del Partido de los Socialistas Europeos, ya la conocen en medio, Ursula von der Leyen, la actual presidenta del bloque, representa al Partido Popular Europeo, va a una nueva reelección. También vemos a Bas Eickhout para el Partido Verde de Europa, Maj-Lis Rosenberg de la Alianza Libre Europea y Anders Christensen del Partido Identidad y Democracia. Todos ellos participan en debates, han lanzado propuestas, todas apuntan a una economía guerrerista, más dinero para los conflictos armados en el mundo. Este escenario, vamos a recibir a nuestro invitado para que nos ayude a visualizar este panorama. Nos acompaña en directo desde Brasil, Rafael Machado con nosotros. Rafael, qué gusto recibirte en El Mapa. Bienvenido. Hola Paola, saludos. Buenas tardes a todos ustedes. Siempre un honor estar acá. Rafael, veíamos esta imagen de los candidatos a la presidencia de la Comisión Europea. Hay una última encuesta elaborada por Ipsos. Ojo, que esta encuestadora no es de izquierda, responde a intereses de las élites europeas y tratan de sacarle el mejor partido. Dicen que el 37% de los europeos dice que las decisiones de esta comisión están bien, pero si leemos el análisis o la data completa, estamos hablando de más del 80 y pico de la población europea que está en desacuerdo con estas políticas guerreristas. ¿Cómo visualizamos la democracia en ese continente?
Bueno, sobre cómo está pasando la situación europea, se esperan algunos cambios porque desde que empezó la operación militar especial y que Europa respondió a la reacción rusa con sanciones que van contra los intereses europeos, los padrones de vida, el nivel de vida se peoró, la inflación aumentó, a carencia de ciertos productos en mercados populares europeos. Vemos movimientos de protestas en casi todos los países. Basta que recordemos que hace pocos meses por casi toda Europa hubo una gran movimentación de los campesinos y de los productores agrícolas europeos. Entonces la insatisfacción que se suma también a las políticas energéticas poco racionales de Europa. Basta recordar, por ejemplo, que Alemania apoya sanciones contra Rusia cuando dependía del gas ruso y al mismo tiempo cierra todas sus usinas nucleares. Entonces, la insatisfacción popular europea es bastante grande y se refleja, por ejemplo, en algunos resultados de elecciones nacionales, como la de Eslovaquia, sobre que se estaba hablando hace poco, en que Robert Fico llegó al poder exactamente a causa de esa insatisfacción europea. Entonces eso se va a refletir en elecciones nacionales y también en las elecciones europeas, o por lo menos es lo que se espera. Rafael, te quiero proponer revisar nuestra leyenda para profundizar este tema de análisis. Tras el atentado al premier de Eslovaquia, Robert Fico, esto es lo que declaraba el ministro del Interior de Eslovaquia. Lo ampliamos en pantalla. Sutak Estok decía: el ataque con discursos de odio propagados en redes sociales y medios de comunicación habrían sido los responsables, dijo el ministro, de este ataque contra nuestro premier. En declaraciones, apenas había sucedido el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia. Rafael, esto desnuda también quizás la otra cara de la moneda. ¿A qué se debe el avance de las fuerzas de ultraderecha, por ejemplo, en Europa? Había un último encuentro desarrollado en España a la cabeza del partido Vox, donde participa también el presidente de Argentina, Javier Milei, que más allá de las polémicas desatadas con Pedro Sánchez, está generando también una postura, la censura a medios de comunicación. En nuestra región latinoamericana, así como implementa, por ejemplo, Israel en la prohibición de difusión de información bajo el pretexto de una nueva ley de medios. ¿En qué confluye este avance y cuál será el escenario que se presente de aquí en más? Bueno, ese crecimiento de la derecha neoconservadora, sionista, liberal, me parece que es una estrategia de élites occidentales que perciben que hay una insatisfacción de parte del pueblo, de parte de los pueblos. Bueno, si estamos hablando de Europa, insatisfacciones, por ejemplo, con cuestiones migratorias y otros problemas europeos, y ahí intentan promover, construir un tipo de partido que es una trampa, partidos trampa, que van a canalizar insatisfacciones para los objetivos reaccionarios, los objetivos mundialistas de esas élites, objetivos que sirven a intereses sionistas, intereses atlantistas estadounidenses. En nuestro continente, aunque hayan algunas diferencias, también se percibe esa ruptura social, una división social que empuja parte de los pueblos hacia posturas
de contestación, y ahí se crean falsas alternativas para que se pueda capturar a los pueblos, para que sirvan a esos intereses que son intereses alienígenas, intereses liberales. Entonces, eso estamos viendo aparecer en gran parte de Europa y ahora también en nuestro continente, para capturar esa insatisfacción popular, para ponerla a servicio de fuerzas que están contra el propio pueblo. Y eso se aplica a Javier Milei, a Vox, al Chega en Portugal, y a varios otros partidos y fuerzas políticas semejantes. Queremos agradecer a Rafael Machado por habernos acompañado hoy en El Mapa y compartir su análisis con nuestros televidentes. Momento de revisar nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando e impactan en el mundo. Desde la Argentina, Gabriel Fernández nos va a comentar sobre cómo la decisión de Biden está midiendo ese impacto real de la prohibición de importación de uranio de Rusia. ¿Cómo le va a afectar a largo plazo, no solamente al sector, sino sobre todo a ese país? La decisión del Congreso de los Estados Unidos, bajo el impulso del presidente Joseph Biden de prohibir la importación de uranio, implica un interrogante a nivel internacional muy profundo, porque el objetivo es el de desfinanciar la producción de energía nuclear en Rusia y al mismo tiempo generar una cadena de instrumentos y de herramientas dentro de los Estados Unidos que le permita recuperar espacio. Sin embargo, Rosatom es un conglomerado de empresas rusas que abastece al conjunto del planeta de los productos necesarios para el desarrollo de la energía nuclear, empezando por el uranio enriquecido. Es decir, Rusia puede no verse afectado por estas sanciones, como ya no se vio afectado por aquellas que pretendían golpearlo también en el área energética, pero sobre su perfil petrolero. Como contracara, es muy probable que Estados Unidos se sienta afectado. Dicen que sobre un enorme volumen de importaciones que desarrolló hasta ahora para sostener su energía nuclear, está construyendo en Wyoming varias plantas que relevarían una zona de la producción de Rosatom. Sin embargo, eso está por verse, con lo cual las advertencias de la empresa, del gran conglomerado ruso, de la Federación de Rusia y de la Embajada en Washington, de esto va a perjudicar más a los Estados Unidos que a Rusia, es una posibilidad ciertamente tangible. Vamos a seguirlo con atención. En este momento, uno de los grandes temas de la humanidad es quién logra producción industrial, generación agroindustrial, recursos y energía. Y la energía nuclear es la que brinda más posibilidades. Una medida que podría revertirse y jugarle en contra a la propia administración de Estados Unidos a la cabeza de Joe Biden. Agradecer a Gabriel Fernández por haber participado en nuestra coordenada en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en El Mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Silenciar. El atentado hacia el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, no fue un hecho aislado. Hay un plan para silenciar lo que la OTAN y sus miembros están planificando en Europa y lo que les incomoda. Fico ha sido siempre contrario a las recetas de Bruselas y ha encaminado en varias oportunidades planes para alcanzar una salida dialogada a la crisis ucraniana, oponiéndose al envío de armas al régimen de Kiev y con esto poniendo los intereses del complejo militar industrial de Europa, pero sobre todo de los Estados Unidos en jaque. Por esa razón, Europa incluso guarda un silencio cómplice ante estos hechos, tratando de minar los conflictos internos en ese país. 2.
Pérdida de democracia. Las elecciones a la presidencia de la Comisión Europea se celebran en 15 días y la percepción que tienen los europeos de estas instituciones, de este bloque otanista sobre todo, de los políticos que la representan es alarmante. El 83% de los europeos considera que la Comisión Europea toma malas decisiones. ¿Cómo no hacerlo si se avisora el repunte del auge de la extrema derecha en una población golpeada por los intereses geopolíticos de la Casa Blanca y élites europeas que siguen embargando sus soberanías? 3. Censura mediática. Está la desesperación del bloque europeo que pretenden distraer, como lo hace Milei en la región, al censurar a medios de comunicación para que la verdad de lo que ocurre en Rusia o Venezuela salgan a la luz. Los europeos quieren convencer a las masas que seguir financiando las guerras les genera protección de la OTAN o que las sanciones a Venezuela es la mejor medida para atacar la democracia en este país. Así también quieren inclinar la balanza a favor de la estrategia de un Estados Unidos. Un plan que con las nuevas tecnologías se irá poco a poco desmantelando. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.